Opciones al esquema anarcocapitalista, parte 2, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero. Oportunamente, y a partir de si el campo argentino no es rentable, ninguna actividad productiva sustantiva lo será, publicado en BAE Negocios el 6 de enero de 2025, se incorporaron los conceptos de justicia y sustentabilidad al prisma desde el cual se pueden analizar objetivamente las direccionalidades que, orientadas por las decisiones de los diversos actores, tienen como punto de arribo la concreción de lo que se podría denominar un plan económico. Con este marco conceptual pudimos observar lo que luego se desarrolló en Economía Anarcocapitalista, publicado en BAE Negocios el 13 de enero de 2025 y la parte 1 de esta saga, la posibilidad y utilidad de encuadrarlas en tres posibles elaboraciones modélicas, a saber, aquellas que se sintetizan en un diseño, injusto en términos sociales y no sustentable en lo económico, como por ejemplo el presente libertario, injusto en términos sociales pero sustentable en lo económico, podría ser un futuro gobierno con una impronta similar a la de Juntos por el Cambio, o bien justo en términos sociales y sustentable en lo económico, como aquel de la primera década del siglo XXI con su necesaria puesta en valor. Viene al caso realizar un somero repaso de los tres, comenzando por la economía anarcocapitalista. Esta se encuentra en una condición de encierro derivada del accionar de la actual gestión gubernamental, pues la supercrisis heredada se agravó y tiende a la hipercrisis. La tierra arrasada, que se observa en la denominada economía urbana, se proyecta ya incluso a la otrora floreciente actividad agropecuaria. En este marco de depresión es que la rentabilidad de las compañías en su conjunto, salvo honrosas excepciones, como energía fósil no convencional, la actividad minera e ingentes sectores del sistema financiero ampliado, se encuentra en su mínima expresión o decididamente en quebranto, producto de las siderales bajas de ventas que se registran contra el mismo periodo del año anterior. Ello es así ya que un mercado doméstico en constante declinación y un régimen cambiario que imposibilita cualquier alza en las comercializaciones externas, más allá de algunos commodities que se venden internacionalmente, determinan que no exista chance alguna, con el actual diseño económico, de salir de las circunstancias en las que se encuentra inmerso el entramado de los medios de producción. Estas últimas no solo están inducidas por los errores doctrinarios en que incurre la libertad avanza, sino agigantadas por la falta de conocimientos básicos, tanto del presidente como de su ministro de Economía, para comprender la compleja realidad del aparato productivo argentino. Cabe destacar que las inconsistentes declaraciones de las máximas autoridades "no existe retraso en el tipo de cambio, sino un adelantamiento de los precios", es un ejemplo que los pinta de cuerpo entero. Cabe entonces preguntarse, ¿podrán modificar el rumbo? No. Pues, si persiste la anomalía en la política cambiaria, implicará que se abisme la producción nacional en una situación extrema. Si se elige una devaluación dentro de los parámetros actuales de la política económica, acelerará la tasa de inflación. Y si se bajan las retenciones, como efectivamente aconteció, la suba generalizada de precios de los bienes alimenticios será la consecuencia. Agotada la instancia, escudriñaremos la opción también injusta pero sustentable, para lo cual viene al caso rememorar cómo fue históricamente el gobierno de la coalición Cambiemos. En él claramente hubo dos etapas. La oligárquica, de diciembre de 2015 a junio de 2018, que se inició con una fuerte devaluación y baja o quita de retenciones a los bienes primarios y que, agravando la situación recibida, finalmente colapsó, ya que a más de 2 años de su asunción, la economía no presentaba señal alentadora alguna, dado que las inversiones privadas no aparecían, la inflación no cedía, el déficit fiscal total rondaba los 11 puntos del Producto Interno Bruto, fundamentalmente financiado con deuda externa, el volumen de las letras del Banco Central se había convertido en un problema autónomo, los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos estaban entre los más altos de la historia, mientras que las tasas de interés se mantenían en niveles realmente elevados, y el peso sufría una impresionante apreciación, que afectaba tanto a la industria manufacturera como a las economías regionales. Asimismo, la distribución del ingreso había empeorado, y la pobreza e indigencia crecido, al tiempo que el empleo se deterioraba. Las tendencias indicaban que esta situación atravesaba un sendero de agudización. El país se encontraba en un atolladero, y en estas circunstancias se recurrió al Fondo Monetario Internacional y raudamente se cambió el sesgo.
Comenzaba entonces la etapa neoliberal, de 2018 hasta el fin del mandato. Esta fue concomitante con la negociación que inicia el Poder Ejecutivo para conseguir un préstamo en stand-by, que posibilite a la gestión cambiar deuda con acreedores privados que habían financiado el déficit fiscal total por una con el organismo internacional, blindada en cuanto a posibilidades de default, e iniciar la búsqueda, a la postre también fallida, de un programa de gobierno que le permitiera reelegir en las próximas elecciones. Pero a poco de andar, la direccionalidad asumida también intranquilizó al FMI. Así solicitó el desplazamiento de Luis Caputo, a la sazón presidente del Banco Central de la República Argentina, por conducta dispensiosa y no adecuada a la correcta administración del órgano rector de la política monetaria. El núcleo del asunto se analizó en El Domo del FMI, publicado en BAE Negocios el 8 de octubre de 2018, donde se destacó: este acuerdo no apunta a reconstruir e integrar el aparato productivo doméstico, sino que lo que verdaderamente se deduce de él es que, al ser insostenible la política económica y ante el irremediable final, apostaba a transformar la explosión en implosión, con un domo invisible que intentaba contener las ondas expansivas del colapso de la economía nacional dentro de nuestras fronteras. Ahora bien, por aquello de que otro vendrá que bueno me hará, hoy pueden proyectarse como rescatistas del naufragio en ciernes. Sin embargo, sus antiguas concepciones lejos están de poder resolver los problemas de la comunidad, dado que ese liberalismo de modé propiciará una revaluación del dólar norteamericano, la quita de derechos de exportación, la apertura irrestricta de la economía y las actividades extractivas y tecnológicas. El resultado será la continuidad en la caída de los ingresos populares, sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, y la crisis terminal de la industria, las economías regionales y una parte sustantiva del comercio mayorista y minorista. Naturalmente, la reacción social es el talón de Aquiles de este absurdo ideario y para evitarla pretenderán garantizar una renta máxima universal para todos aquellos que no trabajan y nunca lo harán, pues va de suyo que una importante proporción del pueblo, del orden del 30 al 40%, no recibirá las mieles. Ante el lúgubre panorama, sartén o fuego, se impone repasar los componentes de una construcción capaz de amalgamar justicia con sustentabilidad. Esta combinación no solo es la ideal, sino que, además, es perfectamente alcanzable. Se requiere, por un lado, tener la voluntad de utilizar todos los instrumentos de política económica al alcance y, por otro, atender a los objetivos múltiples que se necesitan para superar la supercrisis que vive el país. Esto último requiere, a su vez, que se integren las medidas tendientes a alcanzar los equilibrios macroeconómicos, con las que deban adoptarse en simultáneo para asegurar la reactivación, el crecimiento y la distribución equitativa capaz de redundar en desarrollo. Al respecto, cabe recordar que la República Argentina intentó, con variada suerte, construir una comunidad asistida por esta opción, pero en la actualidad, y dada la consolidación del nuevo orden internacional, donde la globalización es desplazada por la reindustrialización nacionalista, es posible procurarlo una vez más, esta vez, sin tener el mundo en contra. Para ello es necesario integrar armónicamente al conjunto de sectores productivos rurales con los urbanos. En esta dirección, y tal como se propuso en Fin del Esquema Económico, Comienza la Transición, parte 2, publicado en BAE Negocios el 7 de julio de 2024, se debe alcanzar un tipo de cambio competitivo, en pesos argentinos y dólares estadounidenses, que facilite la hegemonía de los bienes y servicios elaborados localmente en el mercado doméstico y que funja como cuña para penetrar en los externos, precios y tarifas de la energía en sus diversas formas a la baja, ya que se adecuarán a los costos totales de exploración y explotación, en caso de corresponder, de los distintos eslabones que componen la cadena de suministro, más una retribución justa y razonable al capital total empleado por las empresas intervinientes. Se deben alcanzar tasas de interés en un nivel que faciliten tanto los proyectos de inversión en la economía real, fondeados no solo por el mercado de capitales, sino también por el sistema financiero ampliado, como los créditos hipotecarios y o de consumo a corto, mediano y largo plazo para las familias que los demandes. Y se deben alcanzar la maximización de uno de los vectores de competitividad de la economía argentina, el menor precio de los alimentos en el mercado doméstico vis a vis los internacionales, implementando 3 medidas concurrentes y simultáneas. La ley de arrendamientos rurales, para disminuir los costos de los productores,
el incremento de los derechos de exportación que faciliten los recursos para honrar los compromisos externos y un bono compensador a mediano y largo plazo con tasa de interés internacional en moneda dura y transable en el mercado a los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda por el esfuerzo patriótico que se les solicita. Tras los ajustes iniciales y encauzadas las expectativas, se debe lograr un compromiso de estabilidad de precios e incremento de las remuneraciones, pari passu la productividad de los factores, hasta alcanzar la meta del 60-40 en la distribución funcional del ingreso nacional entre el trabajo y el capital. Así se sentarán las bases de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Agradecemos la colaboración de Roberto Nuech para Opciones al esquema anarcocapitalista, parte 2, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero.